Hola, soy José Cordero y le doy la más cordial bienvenida a este megacurso de Python. En esta clase vamos a continuar viendo las colecciones de datos que existen en Python. Específicamente vamos a trabajar con la última, la que estaba pendiente, los diccionarios. Pero vamos a hacer un pequeño recuento, un repaso de en qué consisten los diccionarios, qué son los diccionarios, qué son las variables tipo diccionario. Para ello vamos a ver la siguiente lámina. Aquí estamos y nos dice que, en primer lugar, ¿qué son las colecciones de datos? Bueno, las colecciones de datos son un tipo particular de datos. Así como ustedes tenían flotante, cadena, booleano, existen también las colecciones. Y ellas permiten declarar variables que tienen una característica muy particular y es que almacenan múltiples valores de manera simultánea. Dentro de una sola variable yo puedo tener múltiples datos. Como lo ven aquí en estos tres gráficos, en estas tres cajitas que supuestamente son tres variables. Observen que la primera variable pues tiene una cadena, un dato booleano, un entero, un flotante y otro dato entero. La segunda por el mismo estilo y así la tercera. Bueno, estos son ejemplos de variables tipo colección de datos. Eran 4. Habíamos visto las listas, las tuplas, los conjuntos. Recuerden que las listas las podíamos declarar con corchetes, las tuplas con paréntesis y los conjuntos con llaves. Ahora está pendiente los diccionarios, pero vamos a ver unas características propias de las tres colecciones que hemos visto. Las listas son ordenadas, se pueden modificar y aceptan duplicados. Las tuplas son ordenadas, aceptan duplicados y para modificar podíamos hacerlo de una forma muy peculiar y era convirtiéndola en lista, haciendo la respectiva modificación y luego reconvirtiéndola a tupla. En cuanto a los conjuntos, eran desordenados, no se podían modificar. Teníamos que hacer algo similar a lo que acabo de explicar con las tuplas, es decir, pasándola por listas, esa era una forma. Y tampoco acepta duplicados. Para acceder a las listas podíamos usar un índice, para acceder a las tuplas de la misma forma, pero los conjuntos no permitían hacer uso de un índice. Bien, entonces ya visto este recuento, este repaso, los diccionarios son un tipo de dato que permite declarar variables que pueden almacenar datos en el formato de pares clave-valor. Esta parte es muy importante, pares, porque son dos, clave-valor. Veámoslo. Aquí hay un ejemplo. Estoy declarando esta variable auto que tiene varios pares clave-valor, clave-valor, clave-valor. ¿Y qué es la clave? La clave siempre va a ser la que está del lado izquierdo de los dos puntos. Ella lo que hace es describir el dato que está del lado derecho. Por ejemplo, aquí la marca describe que es un Chevrolet, el modelo nos dice que es un Corsa y el año, bueno, yo escribí year porque la otra forma sería escribir año. Bueno, el año nos dice que es 2015. Ahora, hay que hacer algunas aclaratorias aquí. Primero, la clave es un identificador que siempre tiene que ir entre comillas. Pueden ser comilla doble o apóstrofe o comilla simple. Le siguen los dos puntos y del lado derecho todo va a depender del tipo de dato. Si el tipo de dato es cadena, como los dos primeros, pues tendrán que ir entre comillas. Si el dato es numérico, no lleva las comillas. Si es un dato booleano, tampoco. Bien, del lado derecho tenemos otro ejemplo. Tenemos una variable llamada persona con 4 pares clave-valor. El DNI, que es el documento de identidad nacional, así se conoce de forma genérica ese documento que identifica a las personas en cada país, la cédula en algunos lugares. Bien, entonces siempre la clave va entre comillas, no importa el tipo de dato que haya del lado derecho, eso no importa. La clave siempre va a ir entre comillas y el valor sí va a depender. Por ejemplo, ahora el documento de identidad nacional nos dice que, bueno, este número, esta secuencia de números, pertenece al documento de alguna persona en algún país. El nombre nos dice que el dato que sigue es un nombre propio de persona, igual el apellido y la edad
pues un valor entero. ¿Qué características tienen los diccionarios? Que son ordenados, se pueden modificar, pero no aceptan duplicados. Y faltó una, que es que los diccionarios sí aceptan índices, al igual que las listas, al igual que las tuplas. ¿Y cómo se accede a los diccionarios? Si tomamos nuevamente la variable persona, que tiene estos 4 pares clave-valor, si yo quiero acceder al número de identidad de una persona, yo digo lo siguiente, por ejemplo, si lo que se trata es mostrar en pantalla, se escribe el nombre de la variable, corchete o paréntesis cuadrado, depende como lo llamen en sus países, y obvio, tiene que siempre llevar comillas, porque no, aquí dentro de los corchetes se coloca la clave, y ustedes van a escribir siempre la clave, con la esperanza de acceder a los valores. Por ejemplo, si yo escribo print, variable persona, clave DNI, yo les dije que las claves siempre van con comillas. Esto nos da acceso al dato correspondiente a la identificación de una persona. Entonces, si estuviéramos mostrando en pantalla, aparecería un número como este en pantalla. Si yo imprimo persona nombre, persona clave nombre, tendríamos acceso a el nombre Carmen. Y si yo digo print persona clave edad, eso me daría acceso en este caso al valor 25. Bien, y para completar la explicación, entonces vamos al editor y vamos a correr un programa. Bien, aquí tenemos un sencillo pero muy ilustrativo programa. De los diccionarios nos dicen que son elementos caracterizados por pares clave-valor. Nos dice también que los diccionarios son ordenados, se pueden modificar y no aceptan duplicados. Entonces, fíjense cómo se declara una variable de tipo diccionario. Se colocan llaves y dentro de esas llaves se colocan los pares clave-valor separados por coma. Pero el último par no tiene coma. Si ustedes le colocan coma ahí, les genera un error de interpretación. Bien. Entonces los diccionarios, a diferencia de las listas, las tuplas y los conjuntos, ellos permiten tener múltiples datos al punto tal que, por ejemplo, si yo tengo aquí esta clave, el valor pudiera ser una lista, el valor pudiera ser una tupla, el valor pudiera ser un conjunto o incluso el valor pudiera ser otro diccionario. Esto hace o permite que los diccionarios creen estructuras mucho más complejas que las que crean las listas, las tuplas y los conjuntos. Pero eso lo veremos más adelante, a ese nivel ya de complejidad. Por ahora vámonos con lo más sencillo. 3 claves: marca Fiat, modelo, espacio, año 1995. ¿Cómo se muestran los elementos de un diccionario? La forma más fácil, al igual que los 3 elementos que vimos antes, diccionario, listas, tuplas y conjuntos, accediendo directamente, es decir, escribiendo directamente el nombre. Bien, y aquí hay un ejemplo de cómo un diccionario tiene dentro de sí otro conjunto de datos más complejos. Por ejemplo, nuevamente tenemos la marca Fiat, el modelo espacio, el año 1995, pero aquí el color es una lista que tiene múltiples elementos. Este se llama diccionario y este se llama diccionario número 2. Entonces vamos a mostrarlo, pero en este caso lo vamos a hacer por la forma más básica, que es accediendo al nombre. Y al colocar el nombre dentro de un print, automáticamente nos muestra todo su contenido, quiero decir. Bien, entonces Python, aquí está el primer diccionario. Aparecen los pares marca Fiat, modelo, espacio, año 1995, es decir, las claves valor. Pero el diccionario 2 es muy parecido, mire, marca Fiat, modelo espacio, año 1995, pero ustedes recordarán que el color era una lista y observen cómo aparece la lista. Bien, entonces este ha sido un programa muy sencillo, pero posteriormente vamos a realizar programas mucho más elaborados para ver otras características que tienen los diccionarios. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.